Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves del día de hoy. Se avecina nueva reducción de la jornada laboral. El próximo mes, la jornada ordinaria de trabajo bajará a 44 horas semanales. Les contaremos cómo está el panorama en las empresas del país, pues algunas ya tienen inclusive una jornada más corta. Tenemos entrevista con Julián Parra, él es el director de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP, encargado. Contra las cuerdas, así se sienten las empresas de petróleo y gas a raíz de los proyectos paralizados, los problemas con las consultas con las comunidades y la falta de soluciones por parte del gobierno, entre otras. En minutos tendremos en diálogo con Frank Per, vocero de este sector, desde Cali, Valle del Cauca. No hay espacio para más impuestos. El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, se declaró en contra de una nueva reforma tributaria, como lo planea el Ministerio de Hacienda, y por el contrario dijo que el gobierno debe cumplir la regla fiscal y recortar sustancialmente todos los gastos estatales. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la jornada laboral de los trabajadores colombianos, de esas reducciones que se avecinan y de los efectos que tiene este tema para todas las empresas. Saludo esta noche al doctor Julián Parra, él es el director ejecutivo encargado de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP. Buenas noches, doctor Julián, gracias por acompañarnos en Signo Pesos. Buenas noches, Dariana, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por favor. Hasta hace pocos años la jornada era de 48 horas semanales, pero por una ley se ha venido reduciendo esta jornada. ¿En cuánto está en este momento, doctor Julián? Efectivamente, Dariana, nos encontramos en el proceso de reducción de jornada laboral según la ley 2110, que hoy nos encontramos en 46 horas a la semana. El próximo 15 de julio se reduce de nuevo esta jornada. ¿En cuántas horas va a quedar? Debemos llegar, según la ley 2110, a 44 horas. Por favor, cuéntenos cuántas reducciones más faltan y cuándo va a terminar esa reducción gradual que ha venido fijando la ley. Daliana, te cuento que en un estudio reciente que hicimos en la Federación Colombiana de Gestión Humana a lo largo y ancho del territorio colombiano, cerca del 20.1% de las organizaciones tienen jornadas de 46 horas en 5 días a la semana, mientras que solamente el 13% ha alcanzado la meta de 42 horas semanales en 5 días. Hablemos, por favor, sobre esas empresas que voluntariamente ya se ajustaron a este mínimo de 42 horas semanales. Pues mira, cerca del 80% de estas empresas piensa que la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales puede mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de los colaboradores, así también como el bienestar laboral. ¿Qué tan bueno, Julián, ha sido esta reducción en términos de productividad, tanto para empresas como para todos los empleados de nuestro país? Daniela, lo que hemos encontrado es que gran parte de la malla empresarial en Colombia encuentra todavía desafíos en materia de implementación de la Ley 2101 de jornada laboral. Algunos datos que reveló el estudio es que el 47.2% de las empresas dijo haber realizado por lo menos reprogramación de turnos, el 36.4% implementó un cambio de cultura, 29% una reestructuración organizacional y el 26% optimizó su plantilla. Algunas de las estrategias que encontramos con las empresas en la implementación de la reducción de jornada laboral. Director, ¿esto ha generado muchos sobrecostos para todas las empresas de nuestro país? El principal desafío de Aliana es encontrar el equilibrio entre la productividad y el costo para las empresas. En este momento, varias de ellas manifiestan que, aunque han habido desafíos, se está viendo el beneficio en la mejora de la calidad de vida de los empleados y el bienestar y equilibrio, jornada laboral, vida personal. Hablemos, por favor, de qué han hecho las empresas con el personal. Eso es una de las preocupaciones que le genera a los empleados y es, ¿han cambiado los horarios o han contratado más personal o por el contrario, de pronto se han perdido también empleos? Pues mira, algo que identificamos en el estudio es que el 50% de las empresas piensa que esta medida no mejorará los niveles de rotación laboral, de ausentismo del personal y en particular en la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, un 17.6% hizo un rediseño de cargos precisamente para lograr optimizar sus headcounts y así hacer una buena implementación de la ley.
Director, ¿estos recortes de jornada han tenido un impacto en los salarios de los trabajadores o esto no se ha tocado? No, Daliana, la reducción de jornada laboral lo que busca es poder reducir precisamente las jornadas de trabajo, buscando el bienestar de los trabajadores sin tocar sus salarios y revisando cómo a medida que la implementación avanza, la productividad se mantiene en el país. Director Julián, ¿nos estamos poniendo a tono con el mundo o hay países donde la jornada incluso es mucho más corta que la nuestra y también a lo que le estamos apuntando en el mediano plazo? Por supuesto, Daliana, esta implementación está en lo que busca es ponernos a tonos con la productividad a nivel mundial. Varios estudios revelan que los países que tienen unas economías mucho más dinámicas y mucho más prósperas están en jornadas de entre el ¿Cuánto 32 y llevamos? 36 horas a la semana. Le quiero consultar justamente porque también se está discutiendo en el Congreso ahora mismo una reforma laboral y una de esas propuestas es que ya reduciendo a menos de 42 horas esta jornada laboral semanal de todos los colombianos podríamos ser más productivos y hacerlos en menos días y no en 5 días como se hace en la actualidad. ¿Es viable que de pronto en el mediano plazo los colombianos también tengan una jornada laboral de 4 días y no de 5 como lo hacemos ahora, es decir, 3 días de descanso a la semana? Pues mira que el estudio revela que las empresas que han logrado implementar la jornada laboral de reducción de 42 horas en 5 días a la semana experimentan una retención del talento, es decir, una mayor fidelización del talento y por el contrario la rotación no está aumentando. Entonces, sí considero que es una muy buena práctica en la implementación frente al bienestar que puede ofrecerse al trabajador. Doctor Julián, hace un momento también hablábamos de que la jornada laboral en Colombia ya también va un poco más en línea con otros países del mundo que incluso tienen jornadas laborales muy cercanos a los 36, 35 horas por semana. ¿Usted cree que en algún momento Colombia podría estar cerca a este horario o estamos lejos de algún día alcanzar estas horas? Porque además se habla de que estos países también son muy productivos. Vamos por el camino, Aliana. Sin duda alguna, la implementación de la ley ha sido un desafío para las empresas en el país, pero se han encontrado indicadores muy positivos de percepción de los trabajadores frente a sus empresas y también en algunos casos se han logrado unos indicadores de productividad que vienen muy acordes con una jornada laboral que pues, se venía trabajando de 48, bueno, ahora 44 horas el próximo 15 de julio. Bueno, en la actualidad, doctor Julián, estamos en una coyuntura fiscal bastante compleja para el país. Ya sabemos las tensiones políticas por las que atraviesa Colombia y también, digamos, el gobierno ha anunciado por estos días que probablemente se haga una nueva reforma tributaria. Todo esto impacta de manera directa a las empresas, sumado a estas jornadas laborales que cada día se acortan más. ¿Usted cree que esto pueda poner en riesgo el empleo de los colombianos? Pues mira, ahí la recomendación es tener muy claro cuál es el costo para cada una de las compañías, de las empresas, precisamente para adoptar estrategias en busca de sostener y mantener los empleos y también buscando la vía de la sostenibilidad de las compañías y pues claramente una mejora en las finanzas corporativas. Pero es entonces un riesgo no en este momento para esas plazas de trabajo que tanto necesitan los colombianos, estas medidas de reducción de jornada laboral. Pues mira, el sondeo no evidencia riesgos, de hecho, pues no fue algo que se preguntó a las empresas, únicamente lo que hemos evidenciado son los desafíos que se han tenido frente a la implementación de la ley. Perfecto, doctor Julián, director encargado de ACRIP, muchísimas gracias por su tiempo, por contarnos un poco más sobre esta jornada laboral que es de gran interés para todos los colombianos, que el otro año ya alcanzará esa meta fijada por el gobierno nacional y es llegar a las 42 horas semanales de trabajo. Le agradecemos por su tiempo y que tenga una feliz noche. Muchas gracias por la invitación. Y de esta manera hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, Víctor Grosso nos cuenta sobre el índice de confianza del consumidor. Ya nos vemos.
Gracias por mantenerse conectados con Signo Pesos. En Cali acaba de concluir el Congreso de la Asociación Colombiana de Petróleo, donde voceros de docenas de compañías que extraen hidrocarburos en nuestro país analizaron los principales problemas que aquejan a esta industria y también los retos que tienen por delante. Mi compañera Laura Rojas habló en Cali con Frank Per, vocero de este sector. Este fue su diálogo. Llegamos a Cali porque arrancó el cuarto foro de la ACP, la Asociación de Petróleo y Gas en el país. Y hasta ahora me encuentro con el presidente de este gremio tan importante. Presidente, hablemos sobre su discurso. Usted dice que las empresas del sector están contra la espada y la pared. ¿A qué se debe? A que las empresas del sector de hidrocarburos y de otros sectores en algunas regiones de Colombia están ante la inexistencia o la ineficacia del Estado y un chantaje permanente de algunos grupos de interés que al no tener un Estado que cumpla con su función, esperan que las empresas sustituyan al Estado. Y eso ha generado una dinámica de relaciones que tenemos que romper. Es una dinámica de relaciones de chantaje. Entonces, el papel de los empresarios y de los ciudadanos es ayudarle al Estado y exigirle para que cumpla su función en la provisión de bienes públicos, en la generación de condiciones para tener una vida diaria y para hacer negocios. Y también hay que tener en cuenta que algunos de esos grupos de interés y esas comunidades protestan de manera que no es legítima, porque a veces están cooptados, no siempre, pero a veces, por algunos liderazgos falsos que realmente tienen intereses económicos y son mafiosos. Entonces están detrás de capturar rentas ilegítimas. Y los mecanismos de participación han perdido legitimidad porque esos líderes no representan los intereses genuinos de esas comunidades. Tenemos que cuidar esos mecanismos de participación para que la voz de las comunidades tenga incidencia real en los temas de política pública, pero con legitimidad. Bueno, usted también hablaba de algunas cifras de lo que estaría afectando algunas manifestaciones en el país. De hecho, pues estamos en Cali. Hace pocos días pues se vivió una jornada bastante intensa a nivel de orden público. ¿Esto cómo puede afectar también la generación de hidrocarburos en el país? ¿Y cuáles son las pérdidas? Sí. Aquí no nos podemos dejar confundir. Una cosa es manifestar, protestar, y otra cosa es ejercer la violencia. Y el ejercicio de la violencia es absolutamente injustificable. En el sector de hidrocarburos, el año pasado tuvimos cerca de 1.500 bloqueos. Pero bloquear una carretera, bloquear una vía, impedir que los niños vayan al colegio, que la gente llegue a los hospitales, que la gente llegue a su trabajo, eso es violencia, eso atenta contra los derechos de los otros ciudadanos. Eso no es legítimo, eso no es sano para una democracia. Lo que hay que hacer es utilizar esos mecanismos respetando los derechos de los demás. Por esos bloqueos, el sector perdió el año pasado cerca de 3.000 empleos, difirió cerca de 4 millones de barriles. Las regiones han perdido centenares de miles de millones de pesos en regalías. Entonces, necesitamos orden, necesitamos reglas de juego claras para todos los ciudadanos. Necesitamos recuperar una institucionalidad fuerte y una democracia que funcione para todos. Venga, ¿cómo vienen avanzando ustedes con el gobierno nacional? Hace poco la ANH reveló pues, ese informe sobre las reservas de petróleo y gas. Las de petróleo suben muy poco y las de gas, por el contrario, pues no se reponen. ¿Cómo ve usted este panorama y qué están haciendo con el gobierno nacional para precisamente mostrar estas cifras y revelar la difícil situación que podemos tener en los próximos años? El Ministerio de Minas y Energías y la Agencia Nacional de Hidrocarburos tienen unos límites que no pueden pasar por la directriz de la presidencia. Aquí no hay nuevos contratos. Dentro de eso estamos trabajando y con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio trabajamos bien dentro de los nuevos contratos que hay. Se han flexibilizado las condiciones, se han mejorado los esquemas de garantía, se están poniendo incentivos para incrementar la producción a través de sistemas de recobro mejorado. Pero esas son soluciones marginales que no resuelven el problema. El tema de la reserva de gas no es nuevo. Colombia lleva 15 años disminuyendo año tras año sistemáticamente su reserva de gas. Ese mercado requiere una intervención estructural que tiene los siguientes frentes. En primer lugar, hay que resolver el tema del esquema tarifario. En segundo lugar, hay que poner incentivos para que haya construcciones de infraestructura
en los tramos en los cuales el país está desconectado. En tercer lugar, hay que darle prioridad real al proyecto de Ecopetrol y de Petrobras Costa Afuera para que ese gas entre lo antes posible, ojalá antes de 2030. Tiene que pasar dos obstáculos grandes, que son unos procesos indispensables en este tipo de proyectos. 116 consultas previas y 2 procesos de licenciamiento ambiental. Entonces, aquí lo que está pasando es que nos estamos quedando sin petróleo, nos estamos quedando sin gas, las tarifas van a subir, pero en unos años vamos a tener que importar petróleo únicamente para aumentar las refinerías. Y eso pues tiene unos efectos económicos y fiscales. Por ejemplo, en el marco fiscal de mediano plazo, con los niveles actuales de producción esperados y de contratos, hay un déficit fiscal adicional de 40 billones de pesos. Eso es sostenible. Precisamente eso le quería preguntar. Se habla de esa suspensión de la regla fiscal. ¿Cómo esto puede afectar también a las empresas del sector? Se sabe que se va a presentar pues, este marco fiscal de mediano plazo, que hay que revisarlo muy bien, pero la sola idea de suspender la regla fiscal, ¿a ustedes les preocupa? La decisión de no respetar la regla fiscal es una decisión irresponsable del Ministerio de Hacienda y es una decisión irresponsable del gobierno. Parte del papel fundamental de un Ministerio de Hacienda es saber decir que no y poner límites y decir que no. Y eso no se está haciendo. Y lo que están creando con un déficit fiscal que ya es suficientemente elevado, con un presupuesto que está disminuyendo la inversión y aumentando el gasto, están creando una situación fiscal sin precedentes. Todos vamos a acabar pagando esa cuenta. Eso no es sano, eso no es deseable, eso es insostenible, eso es muy irresponsable. Bueno, y por último, usted dice que también ese discurso de marchitar el sector, que por el contrario debería ser en otra vía porque sostiene fiscalmente al país. Pero además de eso, porque en el mundo está comprobado que la demanda de energía va a subir de aquí al año 2050. El mundo va a consumir más petróleo y gas del que consume hoy de aquí al año 2050. El gas es el combustible de la transición. Y lo que el mundo está viendo es que la transición energética realmente es una adición energética. Hay que adicionar fuentes nuevas de energía, cada vez con menos emisiones. En eso estamos de acuerdo, pero esos cambios tienen que hacerse de manera gradual y ordenada. Uno no puede marchitar o eliminar una fuente de energía si no tiene con qué sustituirla, porque Colombia hoy está a puertas de tener no solamente una crisis fiscal, sino también una dependencia energética que atenta contra la seguridad energética y contra la soberanía nacional. Eso no tiene ningún sentido. Pues bien, presidente, gracias por acompañarnos a esta hora, darnos claridad sobre las islas, cómo estaría afectando pues, estos bloqueos y también esas conversaciones que se han tenido con el gobierno nacional para ayudar al sector. Laura, gracias también a usted y por supuesto al presidente Frank Per, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso les tenemos el dato de desocupación de la población joven entre febrero y abril de este 2025. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos y hasta ahora llega mi compañero Víctor Grosso, quien nos trae noticias esta noche sobre la confianza del consumidor. Buenas noches. Daliana, muy buenas noches para los televidentes. Sí, y además son noticias relativamente positivas porque hay una recuperación en la confianza del consumidor, lo que quiere decir que hay un mayor optimismo de los colombianos frente a la situación económica del país, frente a la situación financiera de los propios hogares. Y esto se mide a través de un índice de confianza del consumidor que cada mes elabora, fabrica y publica Fedesarrollo. ¿Cómo fue la mejoría? En abril estábamos en un indicador que se ubicaba en 8,6 puntos porcentuales negativos y en mayo ese indicador se recupera y se ubica en 3,8 puntos porcentuales negativos. Como el signo es negativo, lo que quiere decir es que hay una mejoría en la confianza del consumidor, pero de todas formas siguen siendo más los colombianos pesimistas frente a los optimistas y por eso vemos este indicador aquí con un signo negativo. Por ciudades, en Bogotá hay una mejoría, en Medellín también hay una mejoría, en Cali hay una
un empeoramiento en la confianza del consumidor. Pasamos de 13 puntos casi a 9, o un indicador por debajo de los 10 puntos. En Barranquilla hay una mejoría, también hay una mejoría en Bucaramanga y digamos así fue el comportamiento por ciudades. No confundirse por los signos, ¿no? Hay que saber interpretar este cuadro. Y muchas personas preguntan, bueno, pero es que nunca hay más optimistas que los pesimistas, nunca la confianza del consumidor es positiva, por eso traemos este cuadro histórico o esta gráfica histórica. Tienen que mirar la línea gruesa de color azul y por allá a mediados del año 2022, si vemos bien, este pico, mire, este pico nos muestra que en ese momento, antes de las elecciones presidenciales, hubo una confianza del consumidor positiva, es decir, en ese momento más personas eran optimistas frente a las pesimistas. Y cuando uno se va más para atrás, pues hay otros episodios, por ejemplo, cuando a la Selección Colombia le estaba yendo muy bien en el Mundial, por una u otra razón generaba optimismo económico entre los colombianos y por eso cuando uno mira las cifras históricas, pues vemos picos de optimismo. De todas formas, hubo una caída muy fuerte finalizando el 2023 y poco a poco se ha venido recuperando la confianza del consumidor. Veremos si en los próximos meses logramos volver a tener un pico positivo. Muy ligado, decía usted, Víctor, también a la recuperación económica que hemos venido notando en los últimos meses, ¿no? Sí, hay personas que dicen que eso genera un mayor optimismo y al mismo tiempo se genera como un círculo virtuoso porque personas más optimistas pues pueden consumir más, comprar más y generar una mayor reactivación económica. Pero también hay otros factores que pueden generar optimismo, como por ejemplo una inflación más baja frente al año pasado y otros temas que pueden estar impactando este indicador. Pues como dice usted, esperemos a ver qué termina de pasar en este 2025 frente a la confianza que tienen los colombianos y todos esos consumidores. Pero Víctor, quédese por favor conmigo porque seguimos hablando y cambiamos de temas económicos. Y es que el día de hoy el Contralor General expresó críticas y preocupaciones relacionadas por la situación fiscal que hay en nuestro país y también sobre ese manejo en las finanzas públicas. Sobre la posible reforma tributaria prendió las alarmas. Otros expertos también cuestionaron las decisiones que el gobierno nacional va a hacer oficiales el día de mañana. Aquí hay una situación fiscal que en mi concepto es preocupante. El Contralor se refiere a varias decisiones económicas que este gobierno ha tomado y oficializará mañana. Entre esas, no cumplir la regla fiscal este año y ampliar la deuda. La preocupación para el ente de control y para varios expertos es latente. Tenemos un país que se encuentra profundamente endeudado y frente a una circunstancia de endeudamiento, pues lo único que queda y la recomendación que siempre hemos venido realizando frente al manejo presupuestal es la reducción frente al tema de gastos de funcionamiento. Ampliar el déficit y la deuda pública traería consecuencias negativas. Suben las tasas de interés a las cuales se endeuda el gobierno nacional, es decir, el costo de la deuda para la nación va a ser mayor, no solamente en capital, sino especialmente en intereses. El recorte de gasto que pide el Contralor debe hacerse de manera urgente y superior a los 12 billones de pesos. La Contraloría General no respalda una nueva reforma tributaria. Pues lo único que hay que hacer es efectuar una reducción frente a los gastos. Ya hemos ordenado y como de hecho de igual manera me llegó la solicitud, una revisión que vamos a hacer total frente a los gastos de funcionamiento que se hayan hecho por parte del Estado. Tampoco debo manifestarlo tajantemente como organismo de control, respetando muchísimo la autonomía del Ejecutivo, somos partidarios de más reformas tributarias o de nuevas reformas tributarias. Yo diría que la economía colombiana ya está bastante ajustada y una reforma tributaria en este momento sería muy complejo. Habría que buscar qué sectores no se verían, digamos, afectados, pero realmente estamos en un momento muy estrecho. Las empresas dicen que no aguantan más impuestos. Los hogares colombianos y las empresas colombianas en este momento no tienen de dónde sacar plata para poder atender las de alguna forma exóticas necesidades que el gobierno ha venido planteando. Preocupa que el recaudo tributario solo se ha cumplido en un 84% y puede que al final del año la meta de recaudo de todo el 2025 tampoco se cumpla.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La tasa de desocupación de la población joven entre febrero y abril de este 2025 se ubicó en 16%, registrando así una disminución de 3,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año 2024, cuando esta tasa se ubicó en 19,2%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. ¡Feliz noche!